Bienvenidos al canal Victoria Suprema, un espacio donde las historias nos inspiran, nos hacen reflexionar y, sobre todo, nos conectan con la magia de las emociones humanas. Hoy les traigo una historia que no solo cambiará la forma en que ven la vida, sino que también los hará cuestionar sus propios valores y decisiones. Imaginen por un momento que tienen todo lo que han soñado: dinero, éxito, una empresa próspera y un futuro prometedor. Ahora imaginen que en medio de esa cima toman una decisión aparentemente simple, pero que termina alterando todo su destino. Eso es exactamente lo que le sucedió al protagonista de nuestra historia de hoy. Un millonario que despidió a una anciana empleada de su empresa, sin saber que esa acción lo llevaría a descubrir un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal Victoria Suprema, activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos y darle like si esta historia ya te intriga. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las decisiones que tomamos por impulso pueden tener consecuencias más grandes de lo que imaginamos? Déjamelo en los comentarios. Ahora prepárate, porque esta historia comienza justo aquí. El sol brillaba intensamente aquella mañana cuando Eduardo, un empresario de 45 años, entró a su imponente oficina en el corazón de la ciudad. Eduardo era lo que muchos considerarían un hombre hecho a sí mismo. Había construido su imperio desde cero y ahora dirigía una de las empresas más importantes del país. Todo en su vida parecía perfecto. Sus trajes impecables, su reloj de lujo y el respeto que todos le tenían hablaban de su éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, Eduardo había desarrollado una actitud fría y pragmática. Para él, los negocios eran eso, solo negocios. No había espacio para sentimentalismos ni segundas oportunidades. Ese día, mientras revisaba unos informes, su asistente le mencionó algo que lo irritó. Una empleada, María, de 67 años, que trabajaba en el área de limpieza desde hacía décadas, había cometido un error menor en su trabajo. Eduardo, sin siquiera reflexionar, tomó una decisión drástica: despedirla. Es hora de hacer espacio para alguien más eficiente, pensó, mientras firmaba los documentos necesarios. Para él, María era solo un número más en la lista de empleados. Sin embargo, lo que Eduardo no sabía era que María tenía una historia que transformaría completamente su perspectiva. María llegó a la oficina aquella tarde, con su uniforme algo desgastado y su rostro marcado por los años y el esfuerzo. Eduardo, sin siquiera mirarla a los ojos, le comunicó su decisión. «Lo siento, María, pero tu desempeño ya no es suficiente para esta empresa», dijo con un tono tan frío que parecía no sentir nada. María lo miró, intentando contener las lágrimas. «Señor Eduardo, he trabajado aquí por más de 30 años. Este trabajo es todo lo que tengo. Por favor, necesito esta oportunidad». Pero Eduardo no cedió. «Ya está decidido. Te deseo lo mejor», concluyó. María salió de la oficina con el corazón destrozado. Para ella, ese trabajo no era solo una fuente de ingresos, sino una conexión con su pasado. En su interior, guardaba un secreto que nunca había compartido con nadie, y mucho menos con Eduardo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, recordó los momentos que había vivido en aquella empresa, los años de sacrificio y esfuerzo, y sobre todo, los lazos invisibles que la conectaban con ese lugar. Al día siguiente, Eduardo continuó con su rutina como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Una de las empleadas de mayor confianza de Eduardo, la gerente de recursos humanos, se acercó a él con una carta que María había dejado antes de irse.
La carta, escrita a mano con una caligrafía temblorosa, contenía palabras que Eduardo jamás olvidaría. «Señor Eduardo», comenzaba la carta, «sé que para usted soy solo una empleada más, pero quiero que sepa que mi conexión con esta empresa va mucho más allá de mi trabajo. Hace muchos años, su padre me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Él no solo fue mi jefe, sino un hombre que cambió mi vida. Usted era solo un niño en aquel entonces, pero yo recuerdo claramente cómo él hablaba de usted con tanto orgullo. Si hoy estoy aquí, es porque sentí que trabajar para su familia era mi forma de agradecer todo lo que hicieron por mí. Me duele dejar este lugar, pero entiendo que ya no hay espacio para alguien como yo». Eduardo sintió una punzada en el pecho al leer aquellas palabras. Recordó a su padre, un hombre bondadoso y generoso que siempre había creído en dar segundas oportunidades a las personas. Esa carta despertó algo en él, una mezcla de culpa, nostalgia y curiosidad. ¿Quién era realmente María? ¿Por qué su padre había tenido un impacto tan grande en su vida? Esa misma tarde, Eduardo decidió investigar más sobre María. Había algo en sus palabras que no podía ignorar. Contactó a algunos antiguos empleados que habían trabajado con su padre, y las historias que escuchó lo dejaron sin palabras. María no solo había sido una trabajadora ejemplar, sino que había desempeñado un papel crucial durante los primeros años de la empresa. Cuando su padre estaba construyendo el negocio, María lo había apoyado de maneras que iban más allá de su deber. Incluso había ayudado a cuidar de Eduardo cuando su madre estaba enferma y su padre no podía hacerse cargo. Eduardo comenzó a recordar fragmentos de su infancia. Imágenes borrosas de una mujer amable que siempre estaba allí cuando la necesitaba. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado algo tan importante? Se dio cuenta de que había cometido un error garrafal al despedirla. Pero lo que aún no sabía era que esta decisión lo llevaría a descubrir algo mucho más profundo. Un día después, Eduardo decidió visitar a María en su humilde casa. Al llegar se sorprendió al ver la precariedad en la que vivía. María lo recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué hace usted aquí, señor Eduardo?», Swin preguntó mientras lo invitaba a pasar. Eduardo se disculpó sinceramente por lo que había hecho y le pidió una oportunidad para escuchar su historia. María, aunque inicialmente reacia, decidió abrirse. Lo que Eduardo escuchó esa tarde lo dejó sin palabras. María le reveló un detalle que él jamás habría imaginado, algo que cambiaría su relación para siempre. María lo miró a los ojos, con una mezcla de emoción y nerviosismo, y comenzó a hablar. «Señor Eduardo, hay algo que usted no sabe y que nunca me atrevía a contar. Durante todos estos años, guardé este secreto porque no quería que me malinterpretaran o que pensaran que buscaba algo a cambio. Pero creo que ha llegado el momento de que lo sepa». Eduardo la observaba con atención, incapaz de imaginar lo que estaba por venir. Cuando su padre empezó con esta empresa, no solo me ofreció trabajo, sino que también me salvó la vida. Yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles. Había perdido a mi esposo y me quedé sola, con un bebé pequeño al que no sabía cómo cuidar. Su padre, al verme en esa situación, no solo me dio empleo, sino que también me ayudó a criar a mi hijo. Me ofreció apoyo emocional, financiero, e incluso me permitió traer a mi bebé al trabajo durante los primeros meses. Gracias a él, pude salir adelante y darle una vida digna a mi hijo. Eduardo sintió una fuerte emoción al escuchar esto, pero lo que María dijo a continuación lo dejó completamente perplejo. Ese niño, mi hijo,
no es otro que el hombre que usted conoció como su mejor amigo de la infancia, Santiago. El rostro de Eduardo se congeló. Santiago había sido su compañero inseparable durante sus primeros años, un niño alegre y lleno de vida con el que compartió innumerables momentos. Pero después de la muerte de su padre, Eduardo perdió el contacto con Santiago y su familia. Nunca había sabido qué fue de ellos, hasta ahora. «¿Santiago? ¿Es tu hijo?», preguntó Eduardo, aún intentando procesar la información. María asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, lo crié sola, pero siempre con el recuerdo de la generosidad de su padre. Cuando creciste y la empresa se hizo más grande, él también se alejó de este lugar. Pero siempre hablaba de ti, de la amistad que tenían y de cómo soñaba conseguir tus pasos algún día. Santiago nunca olvidó lo que tu familia hizo por nosotros. Y yo, al ver que la empresa seguía prosperando bajo tu liderazgo, sentí que mi trabajo aquí era una forma de honrar la memoria de tu padre». Eduardo sintió como un torrente de emociones lo invadía. Nostalgia, culpa y gratitud. La conexión que había perdido con su pasado ahora tenía un significado completamente nuevo. María no era solo una empleada más, era parte de la historia de su familia, una pieza clave en los momentos más difíciles y una testigo del legado que su padre había dejado. Pero todavía había algo que Eduardo necesitaba saber. ¿Qué había pasado con Santiago? María, con la voz entrecortada, continuó. «Santiago, él también tuvo una vida difícil. Luchó mucho para salir adelante, pero finalmente lo logró. Se convirtió en maestro, dedicado a cómo ayudar a niños que, como él, no tenían muchas oportunidades. Vive en otra ciudad ahora, pero siempre recuerda con cariño todo lo que ustedes hicieron por nosotros». Eduardo sintió un nudo en la garganta. En ese momento, comprendió que había tomado su éxito por sentado, olvidando el impacto que su familia había tenido en tantas vidas. Y también entendió que había cometido un error al dejar que su lado pragmático y frío dominara sus decisiones. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. «María, quiero corregir lo que hice. No solo quiero que regreses a trabajar conmigo, sino que también quiero asegurarme de que estés bien cuidada. Además, quiero reencontrarme con Santiago. Necesito hablar con él, agradecerle por la amistad que compartimos y también pedirle perdón por haberme alejado». Las palabras de Eduardo eran sinceras, y María, aunque sorprendida, aceptó emocionada. En los días siguientes, Eduardo no solo reincorporó a María a la empresa, sino que también le ofreció un puesto menos exigente y con mejores beneficios, asegurándose de que pudiera trabajar cómodamente. Pero su siguiente paso fue aún más significativo: localizar a Santiago. Con la ayuda de María, Eduardo se puso en contacto con su viejo amigo, quien al principio se mostró incrédulo, pero finalmente aceptó encontrarse con él. Cuando el día del reencuentro llegó, Eduardo se sentía nervioso, como si fuera a enfrentar una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. Santiago llegó al lugar acordado, y al verlo, Eduardo no pudo evitar emocionarse. Aunque los años habían pasado, la esencia de aquel niño alegre seguía viva en él. Los dos se abrazaron con fuerza, como si el tiempo nunca hubiera pasado. «Santiago, no sé cómo empezar», dijo Eduardo con sinceridad. «He sido un idiota al alejarme de ti y de tu madre. Ahora entiendo todo lo que ella y tú significan para mí y para el legado de mi familia. Quiero recuperar nuestra amistad y también ayudarte en lo que necesites. Lo que tú haces como maestro es admirable y quiero apoyarte para que sigas cambiando vidas». Santiago, conmovido por las palabras de Eduardo, sonrió. «No tienes que pedirme perdón, amigo.
La vida nos lleva por caminos distintos, pero lo importante es que ahora estamos aquí. Y si realmente quieres ayudar, hay algo que podrías hacer. Eduardo, intrigado, lo animó a continuar. Santiago le explicó que muchos de los niños con los que trabajaba enfrentaban dificultades económicas y carecían de recursos básicos para estudiar. Inspirado por esto, Eduardo decidió tomar acción. Con la ayuda de su empresa y el apoyo de Santiago, crearon un programa educativo para ayudar a los niños de escasos recursos, ofreciendo becas, materiales escolares y talleres. Lo que comenzó como un error se transformó en una oportunidad de redención. Eduardo no solo recuperó la conexión con su pasado, sino que también encontró un propósito más grande para su éxito: marcar una diferencia en las vidas de los demás. Pero aún quedaba una última reflexión por compartir. Con el paso de los meses, Eduardo se dio cuenta de que este proyecto no solo estaba ayudando a niños y familias, sino que también estaba transformando su propia vida. Antes, su definición de éxito se basaba únicamente en cifras, contratos y poder. Ahora entendía que el verdadero éxito radica en el impacto que podemos tener en los demás, en las vidas que tocamos y en los legados que dejamos atrás. María, por su parte, volvió a caminar con orgullo por los pasillos de la empresa. Ya no era solo la empleada que pasaba desapercibida, sino una figura respetada, un símbolo vivo de la conexión entre pasado y presente. Los demás empleados, al conocer su historia, comenzaron a verla como un ejemplo de dedicación y lealtad. Incluso algunos se acercaron para agradecerle por haber compartido su experiencia, ya que les inspiraba a valorar más sus propios trabajos y relaciones. Santiago, por otro lado, vio cómo su proyecto educativo crecía gracias al apoyo de Eduardo. Las becas no solo beneficiaron a decenas de niños, sino que también inspiraron a otros empresarios de la región a unirse a la causa. Muy pronto, lo que comenzó como una pequeña iniciativa local se transformó en un movimiento que marcó la diferencia en toda la comunidad. Un día, durante un evento organizado para celebrar los avances del programa educativo, Eduardo subió al escenario para hablar. Frente a él estaban María, Santiago, decenas de niños sonrientes y un público emocionado que aplaudía su esfuerzo. Tomó el micrófono y, con la voz firme pero llena de emoción, comenzó a compartir su reflexión. Si me hubieran dicho hace un año que estaría aquí, frente a todos ustedes, nunca lo habría creído. Para ser honesto, no entendía lo que significaba liderar con el corazón. Creía que el éxito se medía en cifras, en contratos cerrados y en balances positivos. Pero hoy puedo decir con certeza que estaba equivocado. Esta experiencia me ha enseñado que el verdadero éxito radica en las conexiones humanas, en aprender de los demás y en ser lo suficientemente humilde para reconocer nuestros errores. Hizo una pausa, mirando a María y Santiago, quienes lo observaban con ojos llenos de orgullo. Quiero agradecer a dos personas en especial. A María, quien no solo dedicó su vida a esta empresa, sino que también me recordó el legado de mi padre, un hombre que entendió lo que yo tardé años en comprender, que las personas son lo más importante. Y a Santiago, mi amigo de toda la vida, por recordarme lo que significa soñar, luchar y ayudar a los demás. El público aplaudió de pie, y Eduardo, por primera vez en años, sintió que estaba viviendo con propósito. No solo había reparado los errores del pasado, sino que había construido un puente hacia un futuro mejor, no solo para él, sino para todos los que estaban a su alrededor. Cuando terminó el evento, María se acercó a Eduardo y le dijo algo que nunca olvidaría.
Señor Eduardo, su padre estaría orgulloso de usted. Lo que está haciendo es más grande que cualquier empresa. Está construyendo algo que vivirá mucho más allá de todos nosotros. Eduardo, conmovido, la abrazó. Gracias, María. Todo esto es gracias a ti, por tu paciencia, tu sacrificio y tu lealtad. No sé cómo no lo vi antes, pero ahora estoy seguro de que quiero honrar ese legado todos los días. Al final del día, Eduardo se sentó solo en su oficina, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Desde aquel momento en que tomó una decisión impulsiva hasta ahora, su vida había dado un giro completo. María le había mostrado la importancia de valorar a las personas, y Santiago le había enseñado a usar su posición para marcar una diferencia. La lección era clara. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo los enfrentamos y las acciones que tomamos para corregirlos. Eduardo había aprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las relaciones que cultivamos y en las vidas que tocamos. Y así termina esta historia, una prueba de que nunca es tarde para cambiar, para crecer y para redescubrir lo que realmente importa. Si te llevaste algo valioso de esta historia, no olvides suscribirte al canal Victoria Suprema, darle like y compartir este video con alguien que necesite una dosis de inspiración. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez una experiencia inesperada cambió por completo tu forma de ver la vida? Estoy deseando leer tus historias. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias que transforman corazones y nos invitan a reflexionar. Hasta entonces, recuerda que el cambio siempre comienza desde dentro. Nos vemos.